Este pastel es una prueba de un espectador. Feliz cumpleaños, Ra. Suscríbanse al podcast. Gracias. Enlace abajo. Adiós. Este caso sucede en Estados Unidos en los años 80. Un refrigerador blanco estaba abandonado en un camino rural de Knox, Kentucky. En la puerta había una calcomanía azul y roja, la Superwoman roja. La puerta de este refrigerador discreto se abrió y su contenido horrorizó a los habitantes locales por años. Una joven de cabello largo, color castaño rojizo, estaba doblada dentro de la carcasa de metal, su cuerpo desechado. Este es el caso de los asesinatos de las pelirrojas. Lisa Ann Nichols, de 26 años, tenía problemas con relaciones inestables y pasó por un periodo en el que vagaba por los estados del sur, a menudo dependiendo de aventones de camioneros para moverse entre pueblos. Amigos la describieron después como inquieta y siempre en busca de un nuevo comienzo. Desafortunadamente, nunca consiguió ese nuevo comienzo. Tenía cabello rojo, piel pálida y fue vista por última vez cerca de una tienda de camiones en las afueras de West Memphis, Arkansas. El 16 de septiembre de 1984, un automovilista halló un cuerpo en una zanja junto a la Interestatal 40 en el condado de Crittenden. La policía llegó y encontró a Lisa acostada boca arriba en agua poco profunda, con su suéter pegado al cuerpo. Su cuerpo estaba hinchado por la descomposición. Tenía marcas de ligadura en el cuello y la lengua hinchada. Había señales claras de estrangulamiento. No hubo heridas de defensa ni armas en la escena. Los detectives buscaron a lo largo de la carretera cualquier pertenencia que pudiera ayudar a identificarla, pero no se encontró nada. Buscaron en la parada de camiones donde la vieron por última vez, preguntando a empleados y conductores. Testigos vieron a una mujer pelirroja pedir aventón a la autopista, pero nadie recordó en qué vehículo subió. Se tomaron huellas dactilares del cuerpo y se almacenaron. Pero la coincidencia no llegó hasta junio de 1985 durante 9 meses. Lisa era una Jane Doe, pero después de esto, finalmente se confirmó la identidad de Lisa y su familia fue informada de su destino. La teoría inicial era que ella aceptó un aventón de un conductor de camión y fue asesinada poco después de salir de la parada. La ausencia de marcas de arrastre indicaba que Max fue asesinada en otra parte del camión y llevada directo de la cabina a la zanja. La policía se quedó sin nueva información y, sin un solo sospechoso, el caso se enfrió. Sin embargo, esta no fue la única víctima. Tina Maria McKenney, agricultora de 21 años, desapareció a fines de 1984 tras salir de Indiana con su novio. Como la víctima anterior, ella también era pelirroja. El 1 de enero de 1985, un conductor que iba al norte por la Interestatal 75, cerca de Jellicoe, condado de Campbell, Tennessee, vio un bulto al pie del terraplén. Llamó a la policía para reportar algo sospechoso. Cuando la policía llegó, encontraron a una joven envuelta fuertemente en una manta, boca abajo en el lodo. Sus muñecas atadas y profundas marcas rodeaban la piel de su cuello. Una autopsia confirmó que la causa de muerte fue estrangulamiento, pero también descubrieron que estaba embarazada. Para los investigadores, estaba claro que había sido asesinada varios días antes de ser encontrada. El médico forense recolectó muestras de semen y cabello y las conservó para pruebas futuras. La manta se registró y guardó, esperando que algún día ayudara a atrapar al asesino. En ese momento, la policía no sabía quién era Tina. Buscaron en moteles y estaciones de servicio cercanas. Revisaron los registros por su nombre, pero no hallaron coincidencias. Durante décadas, solo fue registrada como Jane Doe. Sus restos yacían en una tumba anónima, mientras la evidencia permanecía sellada en almacenamiento. Y de nuevo, el caso se enfrió. No fue sino hasta 2018, utilizando pruebas de ADN avanzadas, que se confirmó su verdadera identidad y finalmente le devolvieron su nombre. Sin embargo, entre ese tiempo, el fenómeno de los asesinatos de pelirrojas continuó. Lori Ann Miele Pennell era una mujer de 22 años con cabello rojizo.
y vivía cerca de West Memphis a principios de 1985. El 24 de enero de ese año, un camionero se detuvo en el acotamiento de la autopista 78 al este del puente Coldwater, cerca de Olive Branch, Mississippi. Vio el cuerpo de una mujer joven tirado cerca del asfalto y llamó a la policía. Los oficiales la hallaron semidesnuda, con ropa rota, moretones en el cuello y signos de estrangulamiento. Su cuerpo aún estaba caliente cuando la encontraron, lo que sugiere que acababa de ser asesinada. Las huellas en la arcilla mostraban que un vehículo se detuvo y luego se fue rápido. Esto llevó a los investigadores a creer que el asesino la había empujado desde el lado del pasajero del vehículo en la oscuridad y la dejó al borde de la carretera para que la encontraran. Pero, trágicamente, sin testigos, el caso volvió a enfriarse. Michelle LeBoninman, de 23 años, vivía en Nashville a mediados de los 80. Desapareció en 1984 y su familia no volvió a saber de ella. El 31 de marzo de 1985, un automovilista se detuvo en la Interestatal 24 entre los marcadores 29 y 30 en el condado de Chittenden, Tennessee. Caminó hacia un arroyo y notó huesos esparcidos cerca de la orilla. La policía recuperó un esqueleto parcial con mechones de cabello rojizo aún adheridos al cráneo. Una vez más, la policía no tenía idea de a quién pertenecían esos huesos. Una vez más, solo se le conocía como Jane Doe. No fue sino hasta que las búsquedas de ADN se volvieron más avanzadas que su familia fue informada. Epsie Pilgrim, de 28 años, recorría pueblos en Carolina del Norte en la primavera de 1985. Al día siguiente de que Michelle fue hallada, un refrigerador apareció en la autopista US 25 cerca de Gray, Kentucky. Un hombre local se dio cuenta de esto, así que se detuvo y abrió la puerta del refrigerador. Encontró el cuerpo desnudo de una mujer con cabello largo y rojizo. Su cuerpo estaba doblado en la caja, con labios azules y ojos abiertos. Se halló un par de botas de hombre cerca, que se tomaron como evidencia. La policía rastreó el refrigerador hasta una ruta de entrega, pero no logró relacionarlo con sospechosos. La policía también intentó identificar a la mujer, pero no tuvo éxito. Durante muchos años, solo se le conoció como la Jane Doe del refrigerador del condado de Knox. No fue sino hasta 2018 que el ADN la relacionó con su hija y se pudo hacer una identificación positiva, y esto simplemente continuó. Tracy Sue Walker desapareció a los 15 años. Sus restos se hallaron en Tennessee en 1985. Elizabeth Lamet, de 17 años, desapareció en 1984 de un centro juvenil en New Hampshire, y ese año fue hallada asesinada en Tennessee. Stacy Cherosky, de 19 años, fue vista pidiendo aventón en 1988 y luego hallada estrangulada en Georgia. Las tres eran pelirrojas y murieron en circunstancias parecidas. Hallaron más cuerpos de mujeres pelirrojas en carreteras de Virginia Occidental, Arkansas y Tennessee. Algunas no fueron identificadas. Sus historias probablemente nunca se conocerán. Así que entre 1983 y 1985, los cuerpos de varias mujeres jóvenes con cabello rojo fueron encontrados abandonados cerca de las carreteras, en Tennessee, Kentucky y estados vecinos. La policía local de cada jurisdicción inicialmente manejó estos casos por separado. Fue solo después de varios meses cuando aparecieron más víctimas en Tennessee, Mississippi, Arkansas, Kentucky y Virginia Occidental que los investigadores empezaron a ver una posible conexión. Las víctimas tenían similitudes. Muchas eran pelirrojas, halladas en autopistas y murieron por estrangulamiento o asfixia. La mayoría fue descubierta sin ropa ni identificación alguna, lo que dificultaba los esfuerzos para nombrarlas o notificar a sus familiares. La prensa pronto se aferró al llamativo patrón del color de cabello y apodó el caso como los asesinatos de las pelirrojas, un nombre que se mantuvo en los informes de los medios, preocupados por la posibilidad de un asesino serial ambulante. Agencias de 5 estados formaron una fuerza especial multiestatal a fines de abril de 1985. Investigadores de Tennessee, Mississippi, Arkansas,
Kentucky, Virginia Occidental y el FBI se reunieron en Nashville para una cumbre de 6 horas. Su objetivo era reunir información, determinar qué casos podrían estar conectados y planear cómo detener al asesino o asesinos. Se trajeron expertos en comportamiento del FBI para analizar el patrón. Revisaron cada caso uno al lado del otro, tomando nota de los elementos en común, porque la mayoría de las víctimas habían muerto por estrangulamiento o asfixia. Esto indicaba que al asesino le gustaba el método directo de matar con sus propias manos. Disfrutaba verlas morir y disfrutaba ver cómo morían con miedo. Los investigadores señalaron en un mapa regional los sitios donde dejaron los cuerpos y los compararon con rutas de camiones e interestatales. El patrón se concentraba en arterias clave, las interestatales 40, 24, 75, 81 y 59, que forman la columna vertebral de los viajes interestatales en esa región. Estas carreteras transportan un tráfico pesado de carga día y noche, lo que encaja con la teoría de que el delincuente podría ser un conductor de camiones de larga distancia. El grupo especial decidió divulgar la información, ya que los criminales usaban autopistas para hallar víctimas, deshacerse de cuerpos y facilitar su escape. Abrieron líneas telefónicas para recibir pistas y distribuyeron boletines describiendo a las víctimas conocidas. Sin embargo, por supuesto, en ese momento la mayoría de las víctimas eran desconocidas. Se enviaron volantes a paradas de camiones y áreas de descanso en el sur, y se publicaron descripciones de mujeres no identificadas en periódicos regionales esperando que alguien las reconociera. Trágicamente, la mayoría de las víctimas no recibió ayuda. La policía instó al público a ser cauteloso, sugiriendo que el asesino podría ser, de hecho, un conductor de camiones de larga distancia que atacaba a mujeres que viajaban solas o a aquellas que podrían estar pidiendo aventón y eran vulnerables. A pesar de la cooperación y estos esfuerzos, la cumbre de abril de 1985 terminó sin un sospechoso definitivo. Los investigadores enfrentaban una realidad abrumadora, aún sin nombre para el asesino ni para la mayoría de las víctimas. Mientras el grupo de trabajo se reunía, ocurrieron eventos que dieron posibles sospechosos y surgió una nueva prueba. En marzo de 1985, Linda, una bailarina pelirroja de 24 años en el condado de Knox, Tennessee, sobrevivió a un brutal ataque similar a los asesinatos de las pelirrojas. Un cliente del club donde trabajaba Linda la atrajo con una promesa en particular. Él rompió un billete de $100 por la mitad, le dio una parte y le ofreció el resto a cambio de un favor sexual. Después de que ella aceptó irse con él, Jerry Leon Jones le apuntó con una pistola. Rompió su camisa para atarla y luego condujo a una zona boscosa cerca de la Interestatal 40. Allí, él estranguló a Linda hasta que perdió el conocimiento y la dejó por muerta. Milagrosamente, Linda sobrevivió al estrangulamiento y al recuperar el conocimiento, pidió ayuda a un conductor con señas. Su testimonio detallado llevó a la policía a arrestar a Jerry Leon Jones, de 37 años en cuestión de días, acusándolo de intento de asesinato, secuestro y agresión. Ahora, Jerry era exactamente el tipo de sospechoso que los investigadores temían, un conductor de camiones de larga distancia con base en el este de Tennessee, que regularmente conducía por los corredores interestatales entre Knoxville y Chattanooga. El caso de Linda era muy parecido a los homicidios de pelirrojas sin resolver. En 1985, Jerry fue el principal sospechoso de esos crímenes. Detectives de varios estados lo interrogaron extensamente sobre la serie de asesinatos, esperando encontrar algún tipo de conexión. Sin embargo, Jerry fue descrito como muy arrogante durante el interrogatorio y negó su participación en los otros casos. También dio coartadas creíbles para varias fechas de los asesinatos, y en ese momento los investigadores no hallaron pruebas físicas que lo vincularan con los homicidios de Jane Doe. Fuera del caso de Linda, las autoridades no lograron acusar a Jerry por los demás asesinatos en 1985. Fue condenado en 1987 solo por el ataque a Linda. Fue declarado culpable de secuestro agravado, asalto con intención de matar y otros delitos,
por los cuales recibió una sentencia de 73 años de prisión. Después de su condena, Jerry desapareció de los titulares y los asesinatos de las pelirrojas permanecieron sin resolverse, aunque muchos en las fuerzas del orden aún sospechaban en silencio que él sabía más sobre los asesinatos de lo que admitía. En 1986 surgió otra pista prometedora y de nuevo involucraba a un camionero y un ataque violento contra una joven. Thomas Lee Elkins, conductor de camiones de Pensilvania, fue detenido tras la denuncia de una joven pelirroja de 20 años por secuestro y agresión en su camión. Por suerte, la mujer escapó y Thomas fue arrestado poco después. Por las inquietantes similitudes, detectives de Tennessee volaron para interrogar a Thomas sobre los asesinatos de pelirrojas. Él había viajado por muchas de las mismas regiones donde se encontraron a las víctimas, lo que generó sospechas de que podría ser el asesino elusivo. Thomas fue acusado de secuestro e intento de agresión a la víctima sobreviviente. Tras una investigación exhaustiva, la policía concluyó que Thomas no estaba vinculado a los asesinatos de las pelirrojas. Como Jerry, esta pista tampoco llevó a nada en el caso. Y para finales de los años 80 no había otros sospechosos. No hubo arrestos por los asesinatos ni pistas nuevas. La investigación se enfrió. Muchas víctimas seguían sin identificar como Jane Doe, dificultando hallar a su asesino. Tras más de 30 años de frustración, la investigación de los asesinatos de las pelirrojas cobró nueva energía gracias a una inesperada clase de sociología en preparatoria. En 2018, alumnos de la preparatoria Elizabethton en Tennessee usaron los asesinatos de las pelirrojas como proyecto de caso sin resolver. La clase investigó durante un semestre la serie de asesinatos, revisando detalles y reuniendo información de bibliotecas, archivos policiales y recursos en línea. Hicieron mapas de las víctimas y sitios de abandono, analizaron cronologías y consultaron a autoridades. Los estudiantes finalmente elaboraron un perfil del posible asesino, describiéndolo como un hombre blanco, conductor de camiones de larga distancia, de entre 30 y 40 años en el momento de los asesinatos, operando a lo largo de las autopistas interestatales de la región. Cabe destacar que la clase acuñó el apodo de El Estrangulador del Cinturón Bíblico para el autor desconocido, haciendo referencia al hecho de que los asesinatos ocurrieron en la región del Cinturón Bíblico de Estados Unidos. En abril de 2018, los estudiantes ofrecieron una conferencia de prensa con fuerzas del orden locales y la Oficina de Investigación de Tennessee para presentar sus hallazgos y perfil propuesto. Incluso asistieron familiares de víctimas identificadas recientemente. La hija de la víctima, S.P. Black Pilgrim, agradeció a la clase por no dejar que el caso de su madre fuera olvidado. El proyecto de los estudiantes reavivó el interés público en el caso Colt. Más importante aún, motivó a las agencias de aplicación de la ley a revisar la evidencia utilizando técnicas modernas. Este impulso, combinado con los avances en tecnología de ADN y genealogía forense, llevó a una serie de avances que se darían en los siguientes años. Los investigadores reexaminaron antiguas evidencias con nuevas tecnologías, identificando varias víctimas Jane Doe y señalando sospechosos mediante ADN. Un avance importante fue la identificación de la primera víctima en Tennessee, Tina Farmer, hallada junto a la Interestatal 75 en el condado de Campbell, el 1 de julio de 1985. Durante décadas, solo se le conocía como Jane Doe. Para obtener respuestas, se enviaron de nuevo pruebas de la escena del crimen y se analizaron con ADN avanzado. El Laboratorio Criminal Estatal detectó semen en la manta. El perfil de ADN del semen se ingresó en la base de datos del FBI. Y hubo una coincidencia. Jerry Leon Jones, el conductor de camión que había atacado a Linda en 1985. Este fue un momento crucial. Esto relacionó a Jerry con al menos un asesinato sin resolver, aunque la identidad de Tina seguía siendo desconocida. En 2018, un blog de personas desaparecidas dio una pista clave sobre Tina, mencionando a una joven de Indiana llamada Tina como desaparecida.
Un detective halló una antigua tarjeta de huellas de Tina Farmer y las comparó con las tomadas del cuerpo no identificado en 1985. Coincidieron. Tina ya no era Jane Doe, su identidad ya era conocida. Las autoridades contactaron a su familia para compartir la noticia agridulce de que Tina había sido encontrada, aunque 33 años después de que desapareciera a finales de 2019. Con esta nueva evidencia, un gran jurado revisó el caso. Habrían identificado a Jerry como responsable del crimen. Sin embargo, en 2015, Jerry murió en prisión. El esfuerzo por identificar a las demás víctimas no identificadas se aceleró usando genealogía genética forense. Y las mujeres que mencioné anteriormente pudieron ser identificadas. Afortunadamente, y pronto, hubo aún más avances. En 2022, se descubrió que los asesinatos de las pelirrojas no fueron cometidos por un solo estrangulador del cinturón bíblico, ya que se identificó a un nuevo asesino. En septiembre de 2022, la Oficina de Investigación de Georgia anunció que el ADN genealógico había identificado a un hombre llamado Enrique Federico Weiss como el hombre que mató a Stacy Charosky, la joven de 19 años de Michigan. Enrique tenía 34 años cuando asesinaron a Stacy. Lo más importante, encajaba con el perfil de camionero de la zona, como supusieron los estudiantes. Enrique nunca fue atrapado ni interrogado. En los años 80, la policía ni lo consideraba sospechoso de estos crímenes. Y, para colmo, murió en un accidente en Carolina del Sur en 1999, llevándose sus secretos con él. La participación de Henry fue un gran avance para la familia de Stacy y para la investigación. Los asesinatos de pelirrojas pudieron haber sido cometidos por varias personas, no solo por un asesino serial. Los asesinatos de pelirrojas dejaron años de silencio, tumbas anónimas y familias sin respuestas. Cada identificación trajo vigilias largamente postergadas y nuevas lápidas donde antes solo había desconocidas. Ya se identificaron a 2 asesinos, pero siguen muchas preguntas. ¿Todas las mujeres fueron víctimas de las mismas personas? Tal vez nunca lo sepamos. Lo que permanece es la verdad de que la mayoría de estas mujeres nunca obtuvo justicia, y lo más trágico es que la mayoría de ellas permaneció como Jane Doe durante décadas.